Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Alabar a Jesús, exaltarle juntos. En todo tiempo Él prometió estar con nosotros en adversidades y en tempestad. Es tu gran poder y lo que has hecho en mí. Tocas hoy mi corazón, enamorado estoy. Yo te exaltaré. Aún en la oscuridad, no paro de alabar, no paro de alabar. Aún en la tempestad, yo te exaltaré, yo te exaltaré. Te exaltamos.
digno. Levantamos tu nombre, Jesús, en este lugar y declaramos que no hay nadie como tú. Si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Y te damos gracias. En el nombre de Jesús, recibe nuestra adoración, Señor. Dios en milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios, exaltamos. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Si eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios, estoy contigo, no temeré. ¿Quién contra ti, Señor? Contigo estoy. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Yo soy, nadie nos detendrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios nos levanta, nadie nos detendrá. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios nos levanta, nadie nos detendrá. Nadie, Señor, contigo estoy, nadie nos detendrá. Nadie nos detendrá. Gracias, Jesús, porque si estamos contigo, nada nos detendrá, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestro escudo.
y nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza, Jesús, y no hay nadie como tú, Jesucristo. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Dile: Jesús, te bendecimos, te damos gracias, porque nunca nos has dejado, porque nunca nos has abandonado y nunca lo harás. Bendice tu casa, bendice, Señor, este día maravilloso que tú has creado para que estemos en tu presencia, para honrar tu nombre. Toma las necesidades de tu iglesia, toma las necesidades de tus hijos y bendice, Señor, este precioso tiempo. Bendice los diezmos, bendice las ofrendas. Escucha nuestro clamor, escucha nuestras voces para alabarte. Señor, escucha nuestras voces. Inclina tu oído a cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Bendice este tiempo precioso, bendice tu iglesia, bendice a tus hijos, en el nombre de Jesús. Eres Dios grande, Dios de poder y Dios de victoria. Oramos en tu nombre y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús esta mañana. Denle un aplauso y dele gracias. Amada iglesia, ya estamos listos para volver a casa. Conoce toda la información necesaria para que podamos volver a estar juntos y continuar edificándonos con la palabra de Dios y adorar unidos al Señor. Para asistir a nuestras reuniones, deberás inscribirte a través de nuestra página web www.hayunnuevoamanecer.com. En la página principal encontrarás los links de cada reunión. Podrás separar tu cupo para una de las 3 reuniones disponibles, 9 y 11 de la mañana y 3 de la tarde. Posteriormente a tu inscripción, te llegará una confirmación junto al código QR, el cual deberás presentar a través de tu celular o impreso antes de ingresar a cada reunión. Recuerda, tu cuidado personal nos cuida a todos. Para ingresar a nuestras reuniones, se deberá respetar el protocolo de bioseguridad establecido por las autoridades gubernamentales. Primero, respetar el distanciamiento personal establecido en la norma. 2. Abstenerse de saludos de mano o abrazos al ingreso, durante y a la salida de cada reunión. 3. No se permitirá el ingreso de bebidas ni alimentos al auditorio. 4. Hacer uso debido del tapabocas quirúrgico, sin el cual no se permitirá el ingreso a las reuniones. 5. Mantener la higiene de manos con alcohol o alcohol en gel. 6. Respecto al uso de los baños, deberá seguir las indicaciones del personal a cargo y cerciorarse que no haya más de 2 personas en el interior. 7. No se permitirá el ingreso de niños menores a los 10 años. 8. Personas con condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Recuerda, tu cuidado personal nos cuida a todos. Iglesia, te esperamos y recuerda, hay un nuevo amanecer para nuestras vidas.
Hola Iglesia, buenas noches, bienvenidos una vez más, qué bueno poderlos saludar. Y hoy quiero compartir con ustedes esta predicación. Pero antes quiero que oremos, por favor. Señor, te doy gracias por un día más que nos permites, Señor, estar aquí, Señor. Que nos permites venir, Señor, congregarnos, Señor, unos en sus casas, Señor, en diferentes lugares, Señor, a través de los medios que tú has permitido en la actualidad, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para ser edificados, Señor, para ser motivados, Señor, por tu palabra, Señor, a vivir una vida como tú quieres que la vivamos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona, Señor, que hoy se une, Señor, y se conecta, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, y te pido que nos des sabiduría, Señor, te pido que nos des dirección, te pido que toques nuestros corazones, Señor, para que podamos de verdad ser reargüidos por tu palabra, Señor, que seas tú quien nos hable, Señor, y que seas tú quien motive, Señor, nuestras vidas, Señor, para vivir de una manera que te agrade a ti, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he nombrado esta prédica cualidades para una vida productiva y está basada en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Así que por favor en su casa le voy a pedir que tome su Biblia y abran la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice el Señor en su palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense al añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Amén. Y quiero que vayamos versículo a versículo, entendiendo este mensaje que el Señor nos da y que creo que es muy apropiado en estos días donde el mundo busca por diferentes medios, de diferentes maneras, ser productivo, donde la humanidad ha encontrado en estos meses ya tantas dificultades, tantos problemas, donde la fe de nosotros ha sido probada, sigue siendo probada, donde inclusive muchas personas han claudicado, han abandonado la fe. Y creo, como lo he compartido algunas veces con algunos de ustedes, que nosotros tenemos que vivir una vida totalmente diferente. Porque si bien es cierto que estas cosas que están pasando en el mundo afectan a todas las personas, porque todas las personas en el planeta han sido afectados, o bien sea porque se han infectado, o bien sea porque las economías en el mundo han estado colapsadas y eso a todo el mundo ha afectado de alguna u otra manera. Pero lo que el Señor me lleva a reflexionar es que nuevamente a través de su palabra es que nosotros tenemos que vivir de una manera diferente. Porque el Señor ya nos ha dado todas las cosas para que vivamos de una manera diferente. Y por eso cuando leía estos versículos me sentí, digamos, con la responsabilidad de compartirlos. Y quiero que vayamos, como les dije, versículo por versículo. Vamos a repetir, vamos a volver a leer el versículo 1, que dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado que he leído esto muchísimas veces y solamente, o el Señor en esta ocasión, después de haber leído esto y pasar tan rápido tratando de ir a buscar cuál será el mensaje, y el Señor desde que empieza a hablar tiene un mensaje. Y aquí hay cosas que tenemos que entender cuando el apóstol Pedro está escribiendo. Él arranca diciendo
que Él es un siervo y apóstol de Jesucristo. Y esta es una doble condición muy interesante que a veces a nosotros nos hace falta, porque el apóstol Pedro que vivió con Jesús, que había pasado muchos días con Él, que inclusive había sido de alguna manera exhortado por Él, a veces por sus reacciones que no correspondían, el apóstol acá ha entendido que, y muestra que a pesar de tener una dignidad y ser un apóstol de Jesucristo, también se declara un siervo. Y esto es algo que tenemos que entender. Aquí el apóstol está diciendo, soy un apóstol, pero primero soy un siervo de Jesús. Eso es importante lo que empieza a decir acá, digamos, en este primer versículo. También vemos que más adelante dice que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y ahí hay algo que a mí me ha llamado profundamente la atención desde que empecé a entenderlo y empecé a profundizar y a querer entender un poco más lo que significa que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Y he entendido que si bien eso es cierto y que si bien ese es el cimiento de lo que nosotros queremos de nuestra fe, digamos de la reforma, también al mismo nivel de la gracia está la justicia, porque tenemos un Dios que es misericordioso, que tiene amor por sus hijos, pero un Dios que también es justo, y a veces se nos olvida esta parte, o sea, porque si no tuviéramos un Dios justo, un Dios que cumple lo que promete, que a quien se desvía sus caminos, digamos, tiene unas consecuencias, él tiene que cumplir esas consecuencias, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, también es importante entender eso que me llamó la atención. Después dice que han recibido una fe tan preciosa, y acá la palabra recibido o la traducción quiere decir algo que se nos ha entregado, algo que por lo cual no hicimos nada, algo que hemos alcanzado pero sin haber hecho el esfuerzo, ¿cierto? Que tiene que ver con esa misericordia que tiene o que tenía el Señor con sus hijos. Y después dice que esa fe es preciosa como la nuestra, y aquí habla de la fe, y que es la capacidad que tenemos como seres humanos de creer. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol es algo importante, tiene que ver con la salvación, es que esa fe es un regalo, ¿sí? No es solamente la capacidad humana, sino que es un regalo que el Señor nos ha dado, y que y nuevamente nos lleva a reflexionar, o nos debería llevar a reflexionar, que nuestra salvación es por gracia, por Jesucristo, y Él es quien nos la ha otorgado. Eso lo vemos en este primer versículo. Y además dice el Señor, dice Dios a través de Pedro, que esa fe es algo tan valioso, que esa fe es algo tan impresionante que no se puede pagar, que es algo demasiado importante, que por más dinero que nosotros tuviéramos o tuvieran, digamos, las primeras personas que escuchaban este mensaje cuando el apóstol escribió esta carta, se refería a algo que es tan valioso que nosotros no podemos pagar. O sea, ahí vamos apenas en el primer versículo. Vamos al siguiente versículo para ir entendiendo un poco más. Dice que vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento y nuevamente volver del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y acá quiero resaltar algunas palabras para tratar de alguna manera de entender el significado de estos versículos que, como he dicho hace unos minutos, a veces pasamos demasiado rápido. Y al conocimiento que se refiere Pedro acá, es un conocimiento profundo, no es el conocimiento que se da porque uno lea un libro, ¿cierto? Sino es ese conocimiento, y tiene que ver esa palabra con un conocimiento personal, con un conocimiento que se adquiere a través de la relación que uno tiene con una persona. A ese tipo de conocimiento es el que está haciendo referencia Pedro. También después dice que somos llamados, y esto vuelve el apóstol a recordarnos que no fue por nuestros méritos, que no es por nuestros méritos que hayamos recibido la salvación, sino que fuimos invitados, que alguien tomó esa decisión por nosotros. Y al final del versículo 3
dice que nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y aquí creo que empezamos a entrar en materia sobre las cualidades para una vida productiva. Aquí el apóstol nos está diciendo que nosotros ya hemos recibido lo que necesitamos, que se nos ha concedido, que se nos ha entregado para vivir como Dios manda. Y es algo que tiene que ser un anhelo de nosotros en este tiempo, pero toda la vida. Pero creo que en este tiempo se vuelve más importante, porque hoy cuando muchos de nosotros a veces nos sentimos tristes, sobrepasados por las circunstancias. He hablado con hermanos que a veces dicen, no sé, me ha dado muy duro y yo trato de seguir creyendo a Dios, pero como otras personas que no creen en Dios, quizás económicamente les va mejor y no han tenido que pasar por lo que yo he pasado. Y yo a veces y he escuchado a gente con dolor que dice, yo me siento como un tonto por vivir de esta manera. Y el mundo nos está jalando tan fuerte que quizás por eso muchas personas han negado la fe o se han apartado de los caminos de Dios. Pero aquí el Señor nos dice, y eso es algo que tenemos que tener muy claro, es que el Señor ya nos ha concedido todas las cosas para vivir como Dios manda. Otras versiones dicen para ser piadoso, para vivir según la piedad, y ese piadoso tiene que ver con vivir una vida de reverencia, una vida de lealtad, una vida de obediencia y una vida que quiera agradar a Dios. Y por acá es donde siento que tenemos que empezar a entender de alguna manera diferente nuestra vida como cristianos, porque a veces le pedimos al Señor que nos dé cosas, y está bien pedirle al Señor cosas, y está bien pedir, porque al final todo lo que tenemos es por gracia, por Dios, porque Él ha sido el que nos ha dado todo. Pero a veces seguimos pidiéndole a Dios cosas que quizás no necesitamos. A veces nos comportamos como niños pequeños, donde le pedimos a Dios que nos dé a veces las cosas o ciertos gustos o ciertas cosas que quisiéramos tener, pero que no son necesarias, porque a veces el mundo es tan duro, tan difícil, tan pesado, tan engañoso, que a veces nos lleva a pensar que esas cosas por las que se desvive el mundo, y me refiero al mundo a esas personas que no han conocido al Señor, y la publicidad nos bombardea con tantas cosas, con queriéndonos meter o hacer creer en necesidades que realmente no tenemos, y empezamos a pensar y empezamos a anhelar cosas que a veces ni siquiera necesitamos, cosas que a veces adquirimos y las adquirimos con, no sé, a veces endeudándonos y siendo irresponsables con nuestras finanzas, y a veces las obtenemos, y cuando las obtenemos ya ni siquiera tienen sentido, porque al final nos damos cuenta que no era tan importante. Pero el Señor nos dice que Él ya nos ha dado todas las cosas para vivir como Dios manda, y eso es algo que tenemos que tener muy claro, que nuestro objetivo tiene que ser vivir como Dios manda. Vivir con piedad, ¿cierto? Que tiene que ver, como digo, con esa reverencia, con esa lealtad, con esa obediencia y con ese anhelo de querer agradar a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida cristiana, más allá de las dificultades que podamos estar viviendo, que estamos viviendo, que muchas personas están viviendo, pero tenemos que estar por encima de esas cosas. Y eso, insisto, eso creo que a muchos de nosotros, tristemente, nos ha alejado. Y no digo solamente de la iglesia, porque es triste cuando las iglesias empiezan a abrir, en particular esta, y la gente no viene como uno quisiera, cuando puede venir. Y la gente se ha alejado, la gente se ha enfriado, porque ha dejado de colocar la mirada en Dios, porque ha dejado cambiarse el propósito, y porque su propósito no es vivir una vida como Dios manda, sino vivir una vida como el mundo manda. Y es algo que tenemos que entender, y creo que Dios hoy nos está hablando a lo profundo de nuestro corazón en esto. O sea, ¿vivimos una vida como Dios quiere que la vivamos? ¿O estamos viviendo una vida como el mundo quiere que la vivamos? Y esa es una gran guerra, y es una gran guerra espiritual. ¿Ok? Vamos al versículo 4. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas
para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Y aquí obviamente hace énfasis en lo mismo, pero aquí nos dice que el Señor nos ha entregado sus magníficas promesas, y en el versículo anterior dice que ya nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir. Y aquí cuando habla de las promesas que nos ha entregado, sus preciosas y magníficas promesas, Pedro está queriendo decir que ya somos, ya nos ha entregado el Señor una vida eterna y una vida abundante. Y es algo que a veces, insisto, se nos olvida, porque si comprendiéramos, y empiezo por mí mismo, si yo comprendiera completamente lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa los beneficios que he recibido por gracia, dejaría yo de preocuparme tanto a veces por las cosas de este mundo que me hacen falta o que deseo, que anhelo. Y podría colocar, como dice Mateo, mi mirada en el cielo y la mirada en las cosas del cielo, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo Pedro. Estamos mirando acá, y acuérdense, iglesia, que el Señor ya nos entregó sus promesas, el Señor ya nos dio una vida eterna, y nos dio una vida eterna que es abundante, y esa vida eterna la empezamos a vivir desde que estamos acá en este mundo, que la vida eterna es conocer a Cristo, como dice Juan 17:3, si no estoy mal. Después dice, luego de escapar de la corrupción, y aquí hay algo importante, y es que habla de escapar, pero también esa palabra significa huir o ser separado, y aquí habla de algo que pasa en nosotros, que somos separados, somos apartados del mundo, ¿cierto? Y de los malos deseos que hay en el mundo. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Cuando nosotros recibimos por la misericordia, por el amor, por la gracia, por la justicia de Dios la salvación, eso es lo que el Señor hace. El Señor coloca en nuestro corazón eso. El Señor, como dice, coloca en nosotros esa fe para poder creer en Él. Y en ese momento, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, estamos siendo apartados de ese mundo que tiene malos deseos, un mundo que se guía por las cosas de acá, un mundo que si ustedes ven noticias, yo trato, no sé si es bueno o es malo, trato de no ver tantas noticias porque la verdad a veces me da tristeza y otras veces me da rabia ver tanta maldad, tanta suciedad, tanta corrupción, tantas cosas sucias, tantas cosas bajas que somos los seres humanos capaces de llegar a ser. Y nosotros hemos sido apartados de ese mundo, o deberíamos, si somos cristianos, haber sido apartados. Y después dicen, para que lleguen a tener una parte en la naturaleza divina. Y aquí no quiere decir que nosotros somos o pasamos a tener una naturaleza divina, eso no es lo que quiere decir, sino que tenemos parte en la naturaleza divina. Otras versiones dicen que llegamos a ser colaboradores con Dios. Entonces aquí lo que el Señor nos está mostrando es que cuando nosotros recibimos esas promesas que ya hemos recibido como hijos de Dios, somos apartados, pasamos a ser parte de un equipo de personas que le colaboran a Dios, que tienen la responsabilidad de compartir el evangelio a otras personas, de ayudar a otras personas, de edificar a otras personas. Eso es lo que quiere decir, tener parte en esa naturaleza, ser partícipe de esa naturaleza, quiere decir eso que dicen otras traducciones, como lo dije anteriormente, ser colaboradores con Dios. Y aquí lo que el Señor me lleva a preguntarme, y a que ustedes se pregunten en sus casas, es si hemos entendido lo que significa llegar a tener parte en la naturaleza divina. Si realmente nosotros entendemos que tenemos un privilegio y somos colaboradores de Dios. Y que ese privilegio se nos ha dado por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Y creo que a veces no lo entendemos. Y creo que a veces nos falta, y arranco por mí nuevamente diciendo, a veces nos falta compartir más con las personas, hablarle más a las personas. A veces se nos olvida que esas personas que no conocen a Dios, si se mueren antes de que, si no conocen a Dios nunca, van a vivir una eternidad en el peor lugar del universo. Y se nos olvida. Y yo no sé si es porque vivimos en un mundo con tanta tecnología, con tantas cosas, con tantos dibujos animados, con tantas cosas, que pareciera una creación de estas empresas, de estas industrias cinematográficas, pero se nos olvida que eso es lo que va a pasar. Su palabra dice eso, y nosotros somos llamados a ser colaboradores de Dios, y eso
además de ser un regalo, también es un privilegio, es una responsabilidad que creo que el Señor hoy nos está llamando la atención a entender que ser cristiano significa más de venir a una iglesia cristiana, significa más de tener o no tener dinero, ¿sí? Significa más de tener o no tener problemas, porque a veces tenemos más problemas por nuestra fe. Significa que hemos sido apartados de un mundo caído. Significa que a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa y que estábamos muertos, como lo dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos aparta. Y ese regalo de amor, aparte nos permite ser colaboradores con Dios, iglesia, y muchas veces se nos olvida. Y a veces se nos olvida estar con las personas más cercanas. Hay mucha gente no sé, de su familia, de mi familia, gente muy cercana, que nosotros deberíamos compartirle de alguna manera el Evangelio, empezando por comportarnos de una manera como si fuéramos cristianos de verdad, porque esa es otra cosa, que a veces somos cristianos en la iglesia y en nuestras casas o en las oficinas nos comportamos de una manera totalmente diferente. A veces nos olvida eso y se nos olvida que tenemos una responsabilidad, un llamado, pero un regalo que nos ha dado Dios. Y a veces, como estaba diciendo, se nos olvida que esas personas que están cerca de nosotros, quizás Dios quiere que tú y yo le compartamos de su amor para que quizás esas personas a través de nosotros reciba ese regalo precioso que tiene Jesús para esa persona. Vamos a leer el versículo 5 y acá nos vamos a demorar un poquito más. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 7, creo. Dice, precisamente por eso, y esta es la parte medular y esta parte es donde el Señor nos da una clara demostración que, vuelvo e insisto, hemos pasado, particularmente yo, muchísimas veces por encima de estas palabras y he tratado a veces de reflexionar, pero esta vez he tratado de hacer de verdad el mejor esfuerzo y pedirle a Dios que me muestre y que nos muestre en este momento qué es lo que Él quiere que hagamos. Y aquí dice, versículo 5, precisamente por eso, o sea, por haber recibido, por llegar a tener parte en la naturaleza divina, por ser colaboradores de Dios, a eso está refiriendo Pedro, precisamente por eso, por ese regalo que hemos recibido, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia, devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Hasta el versículo 7. Y aquí hay una cantidad de cosas que voy a tratar de explicarlas brevemente, pero voy a tratar de ser lo suficientemente profundo para que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. Y aquí la primera palabra que encontramos después de referirse a lo que venía diciendo en el versículo anterior es esfuércense, ¿sí? Aquí Pedro nos viene diciendo lo que el Señor hizo por nosotros, las razones por las cuales el Señor nos ha apartado por su justicia, arranca diciendo, y nos dice que se han cumplido unas promesas y que tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, esa es la parte que hizo Dios, esa es la parte que ha hecho Dios en tu vida y en mi vida. Pero después dice esfuércense, y eso tiene que ver con algo, iglesia, que tenemos que hacer nosotros. Y eso es algo que tenemos que entender profundamente. Y yo que a veces nosotros nos equivocamos muchísimo, porque a veces queremos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Pero la palabra nos dice en esta carta y en muchísimos otros textos bíblicos que Dios hizo lo que tenía que hacer. Inclusive se hizo hombre y murió por nosotros. Y aquí está diciendo Pedro nuevamente que nos tenemos que esforzar, que es algo que nosotros tenemos que hacer, que tenemos, esta palabra también quiere, digamos en el idioma original, tiene una fuerza que quiere decir que hay que obrar con diligencia, que hay que esforzarse al máximo. Aquí esta palabra que a veces pasamos tan rápido le está dando una potencia, una fuerza a lo que sigue, y es la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios por seguir haciendo, por seguir desarrollando una serie de características, de cualidades, como la llama más adelante,
que el Señor ya ha puesto en nosotros. Y lo primero que dice es, y no se nos olvide, que es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, que es algo que nosotros tenemos que hacer, que para vivir esa vida de piedad, que ya tenemos las cosas, lo que sigue es que nosotros nos esforcemos por hacerla. Y cuando dice esfuerzo, también está diciendo que seguramente no es algo que sea fácil de hacer, que seguramente es algo que quizás no quisiéramos hacer, porque quizás es más fácil quedarse en la cama o no sé, o haciendo otras cosas, pero aquí el Señor nos está llamando profundamente a que nosotros demos ese paso que tenemos que dar, esa urgencia, obrar con diligencia, esforzarnos al máximo. ¿Por qué? Por lo que sigue, por añadir a su fe virtud. Y la palabra en el griego, que traducen aquí como añadir, no solamente significa agregar algo, sino significa, y a veces estas traducciones pues no pueden transmitir la potencia o la palabra, digamos el significado total, pero significa dar con abundancia, dar con generosidad. Entonces lo que el Señor nos dice es, aparte de que tienes que esforzarte como hijo de Dios por hacer algo, ese añadir es añadir abundantemente y con generosidad. O sea, no es esforzarse y añadir un poquito, es esforzarse por añadir abundantemente y generosamente. ¿Generosamente qué? Fe, a la fe que ya tenemos, que nos dice Pedro, que el Señor nos la dio, que es un regalo de Dios, esa fe salvadora, esa fe que nos permitió creer en Él. Dice que después de esa fe tenemos que agregar virtud. Y virtud tiene que ver con esa excelencia moral. ¿Ok? Entonces dice que nos tenemos que esforzar por añadir abundantemente excelencia moral en lo que hacemos. Rectitud. O sea, que nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, que oramos, que nos esforzamos por orar y añadir a nuestra fe de una manera abundante virtud, un comportamiento correcto, un comportamiento excelente desde la parte moral. Y a veces no nos pasa así. Y a veces veo que a veces no lo hacemos así. Y de hecho hay iglesias, hay personas, que creen que pueden haber conocido a Jesús, haber recibido al Señor y seguir viviendo como vivían antes. Pero la palabra dice que no, porque nosotros estamos obligados a esforzarnos, a añadir abundantemente a la fe que el Señor nos ha dado una vida de rectitud, de comportarnos correctamente, ¿sí? De estar por encima de lo que es legal, ¿sí? Es de lo que es bueno para Dios, porque hay cosas que son legales pero son inmorales, ¿ok? Entonces el Señor nos dice, ustedes tienen que estar por encima, tienen que obrar rectamente, tienen que obrar decentemente, ¿ok? Y después dice el Señor que nos tenemos que esforzar por añadir a esa virtud que agregamos a la fe, entendimiento. Y ese entendimiento tiene que ver no solamente con conocer algo, ¿cierto? Vuelvo al ejemplo anterior, con leer un libro y poder decir de qué se trata el libro, sino es un conocimiento aplicado, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con ese conocimiento que significa que cuando uno busca las Escrituras, cuando el Señor nos habla, nosotros lo empezamos a conocer. Acuérdense que hablamos también que es la misma palabra que hablaba antes, en conocimiento, que hablamos de que era un conocimiento profundo y personal, tiene que ver en ese conocimiento, en esa búsqueda de conocer a Dios, pero no conocerlo con un propósito intelectual de saber citar 50 versículos o conocer las diferentes doctrinas y poderlas explicar, que no digo que esté mal, o mirar en qué se diferencian todos los, digamos, el cristianismo en todas las diferencias, doctrinales que hay a lo largo de la historia. No se refiere a eso. Se refiere a ese conocimiento que nos permite y que busca entender a Dios, conocer a Dios, tener la cercanía con Dios, conocer cómo es Él. A eso es ese tipo de conocimiento, un conocimiento que por eso la palabra también que utilizan es sabiduría, ¿sí? Ese conocimiento que nos permite, que es aplicado a nuestras vidas, pero que sea no solamente por la lectura de la palabra, sino por esa experiencia
y no quiero volverme, digamos, o pensar que ustedes piensan que es algo místico, pero por esa experiencia de estar leyendo la Biblia, de estar orando y de estar tratando de vivir una vida diferente y estar tratando de agradarle, y que en esa medida uno lo va conociendo y lo va entendiendo, y que cada atributo quizás que uno vaya conociendo de Dios lo ayuda a entenderlo mejor, y quizás a veces no lo expliquemos, quizás a veces ni siquiera seamos tan buenos para explicárselo a otras personas, pero nosotros sabemos y conocemos al Señor. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Esfuércense por añadir abundantemente ese entendimiento, ese conocimiento, esa sabiduría en sus vidas. Y después dice que a ese entendimiento hay que agregarle dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con esa templanza, con esa capacidad digamos, del autocontrol, de poder, digamos, de contenerse. Si bien antes nos dicen que hay que esforzarse por añadir cosas, eso está bien, aquí esta palabra dominio propio tiene que ver más con esa capacidad. Esforzarse tiene que ver con la capacidad de hacer cosas. Y este dominio propio tiene que ver con la capacidad de dejar de hacer cosas que no nos convienen. Esa capacidad que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Dice que hay que esforzarse por añadir ese dominio propio, esa templanza, esa capacidad de someter a veces las cosas que quiero hacer, pero que sé que no debo hacer. Y que a veces me encuentro, no sé si les pasa, en momentos difíciles, duros, a veces en la soledad, a veces con lágrimas, o no sé, o a veces en los peores momentos de tentación algunos. Y ahí tenemos que recordar que se nos ha dado el Espíritu Santo. Porque Pedro dice nuevamente, y voy a los versículos anteriores, que ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida como Dios manda. Después dice que a ese dominio propio hay que agregarle constancia. Y esa constancia tiene que ver con la perseverancia, con la tolerancia, con esa capacidad de mantenerse firme. Tiene que ver con que tú haces un plan y lo sigues. Tiene que ver con que tú te esforzaste por hacer algo y eres constante y te mantienes firme a pesar de las dificultades. Eso es, que sabes que tienes que sembrar hoy, que quizás vas a recoger tiempo después. Tiene que ver con esa capacidad de ser paciente. De ser paciente. Y eso el Señor dice que tenemos que agregar eso a nuestra vida, la paciencia, la constancia. Y después dice que esa constancia, ya vamos casi en el versículo 7, vamos a terminar el 7, perdón, dice que hay que agregarle devoción a Dios. Y esa devoción a Dios es lo que habíamos visto antes, esa piedad, ese ser piadoso, esa capacidad, como les decía, de vivir con reverencia. Y es algo que nos tenemos que, aquí no dice la palabra que va a pasar milagrosamente. Aquí el Señor nos dice que nos tenemos que esforzar por añadir esa devoción a Dios, esa búsqueda de Dios, ese querer agradar a Dios, y quizás a veces no lo sintamos, pero el Señor nos dice que ya nos ha dado todas las herramientas, pero que es importante que nosotros nos esforcemos por añadir abundantemente piedad a nuestras vidas. Después dice en el versículo 7 que a esa devoción a Dios hay que agregarle afecto fraternal. Y el afecto fraternal tiene que ver con el amor a los hermanos, tiene que ver con la palabra que traducen acá es Filadelfia, tiene que ver con ese amor por la otra persona, con esa preocupación por mi hermano, no solamente de sangre, sino por mi hermano de la iglesia, por cualquier persona que necesita, por los hermanos no sé, de la familia, a veces por esas personas que quizás necesitan una palabra de nosotros. Es eso, y esto me hace reflexionar sobre si nosotros hemos hecho algo con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia. A veces me ha pasado a mí, es confrontante cuando a veces llamas a un hermano que está pasando por sufrimientos, por dificultades, y lo llamas, y él estaba orando por una necesidad, y a veces el Señor nos utiliza para hablarle a esa persona. Se refiere a eso, a ese buscar a las personas y apoyarlas por demostrarnos amigos de quienes decimos ser amigos. Y después dice, ya casi para terminar,
que a ese afecto fraternal tenemos que agregarle amor. Y aquí es diferente, aquí la palabra que utilizaban antes era Filadelfia, que es ese amor, o fileos, que es ese amor, digamos, a los amigos, pero aquí habla de una palabra que es ágape. Y entonces aquí lo que el Señor me llevaba a ver es como si se cierra el círculo. Y Él arranca el círculo dándonos esa fe y la cierra también, dándonos el amor. Porque ese mismo amor, ese mismo ágape es el que está en 1 Corintios 13, 4, 7, cuando habla de que el amor es paciente, que es bondadoso, que el amor no es envidioso, y ahí está hablando de la misma palabra. El ágape es paciente, es bondadoso, el ágape no es envidioso ni jactancioso, no se comporta con rudeza, no es egoísta. Es la misma palabra que utiliza en 1 Juan 4, 7, 8, cuando dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, el ágape viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ágape. Y estas son las cualidades que el Señor arranca desde la fe que Él nos da, diciéndonos que nos tenemos que esforzar por una serie de cualidades que son la virtud, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios, el afecto fraternal. Y nos dice que tenemos que nosotros agregarle ese afecto fraternal al amor. Ahí termina el versículo 7. Pero lo bonito es que tenemos que agregarle a eso al mismo Dios, porque dice que Dios es amor. Y aquí a lo que el Señor me lleva a mirar es qué tanto conocemos a Dios, qué tanto de ese amor de Dios ha sido derramado en nosotros, o más bien, si nosotros estamos viviendo una vida que corresponde a ese amor que el Señor ha derramado en nosotros. Y el versículo 8 dice, porque estas cualidades, haciendo énfasis en lo que hemos hablado en los versículos anteriores, si abundan en nosotros, aquí es una condición, que si esas cualidades abundan en nosotros, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Iglesia, y me temo que muchos de nosotros somos inútiles e improductivos porque no abundan estas cualidades en nosotros, iglesia. Porque no nos hemos esforzado lo suficiente, a pesar de que el Señor ha puesto en nosotros la fe, a pesar de que el Señor ha puesto en nosotros ese amor. A veces no nos hemos esforzado, y por eso mi oración es que tengamos esa capacidad de ser el tipo de persona que Dios quiere que seamos, porque el Señor nos dé fuerza por poder ser valientes, por poder compartir de su amor, por poder vivir de una manera diferente. Y por eso el Señor hoy nos dice nuevamente que Él ya dio todo en la cruz, que Él nos ha dado todo, que Él nos dio todo por gracia, que nos dio todo por amor, y que nosotros tenemos una vida totalmente diferente, una vida eterna, porque Él ha provisto todo para que vivamos, una vida como Él quiere, una vida de piedad. Pero quizás nosotros somos improductivos y quizás nosotros somos inútiles porque no nos hemos esforzado por añadir a nuestra vida abundantemente virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, amor fraternal y el amor ágape. Yo creo que el Señor hoy nos está exhortando y nos está llamando a ser esforzados y valientes, a vivir una vida totalmente diferente y a poder de verdad ser el tipo de persona que Él quiere que seamos. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es la verdad, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en estos pocos versículos hay tanta sabiduría, Señor. Hay tanta fuerza, Señor, tanto de tu espíritu, tanto de lo que tú quieres que hagamos, Señor. Y te pido perdón porque a veces pasamos nuestra vida colocando la mirada en las cosas que no son importantes, Señor, y no nos damos cuenta de que tú ya nos has dado todas las cosas que necesitamos para vivir una vida como tú quieres que la vivamos, una vida de piedad, Señor. Por eso mi oración, Señor, es que nos des la fuerza, Señor, que abres nuestro entendimiento, Señor,
para que podamos ser unas personas esforzadas, Señor, para que nos preocupemos, Señor, por añadir cada una de estas cualidades, Señor, que dice tu palabra que tenemos que tener, que tenemos que esforzarnos por tener para ser personas que seamos productivas y que seamos útiles, Señor, en tu obra, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, que transforme nuestras vidas, Señor, y que a partir de tu palabra, Señor, nosotros podamos vivir una vida totalmente diferente. Amén y amén. En lo más alto, en lo profundo, sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías, y en la oscuridad sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande, tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás, sé quién eres tú. Pues tu mano puedes entender, conoces mi dolor, me sostienes las tormentas, conocen tu nombre, oh Jesús, sé quién eres tú. Oh, sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande, tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no puedo nada tener, mas tú provees con todo lo que soy, te exaltaré. Escucha mi clamor, a mi lado estás. Yo te conozco, en ti confío, mi Dios. Confío en ti, conmigo estás, oh Señor. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande, tu amor por mí nunca fallará. Dile, confío en ti, no me defraudarás, sé quién eres tú. Jesús, sé quién eres tú. Jesús, sé quién eres tú. Sé quién eres, y en quien he creído. Eres Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande, tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás, sé quién eres tú. Bueno, iglesia, espero que esta palabra haya sido de edificación para ustedes como lo ha sido para mí.
Gracias por conectarse, gracias por estar acá, por estar unidos, así sean sus casas. Y yo simplemente quiero volver a decir que debemos ser personas que nos esforcemos por hacer lo que Dios quiere que hagamos. No nos olvidemos de lo que dice su palabra, seamos personas que queremos añadir a lo que Dios nos ha dado abundantemente todas estas cualidades, porque a través de estas cualidades vamos a ser personas productivas y vamos a ser personas útiles para su obra. Iglesia, muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Buenas noches.